Buenas tardes, Roger. ¿Me escuchas? ¿Podrías confirmarme si se oye bien? Hola, Roger. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? Ay, Roger, qué pena. Hoy me toca también desde aquí de la sede del SENA. Y entonces, bueno, vamos a tratar en lo posible de que se pueda entender todo lo que estamos diciendo. O sea, en este momento, permíteme esconder la parte de la imagen para que no veamos todo este espacio donde... Se lo escucha claro, profe. Ay, gracias, Roger, por confirmar. Estoy aquí con estos audífonos tratando de hacerlo. Bueno, cuéntame, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud con respecto al material, las observaciones o las revisiones hechas en las evidencias pasadas? Hasta el momento no todo correcto. Ok, entonces fíjate, vamos a continuar. Quería trabajar el día de hoy como quedamos pendientes con lo que era la parte de las historias de usuario. Entonces permíteme minimizar aquí el video para trabajar con lo que representa nuestro audio. Nuestra historia, ayer trabajamos con las historias de casos con la casos de uso, la plantilla. Ya les publiqué en el grupo la plantilla de historias de usuario, que también eso ha tenido ciertas dificultades para poder emplearlas. Y recordemos que bajo la metodología Scrum, ese es uno de los requisitos fundamentales con los cuales documentos ellos emplean para trabajar lo que representa la descripción de las tareas de desarrollo. Se permite descargarlo, que yo lo tenía aquí al correo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este momento? Voy a compartirte la pantalla para entonces poder continuar con la explicación de nuestras. ¿Qué tenemos aquí en nuestra historia de usuario? Se parece mucho a la que manejaste tú porque me parecen bastante sencillas y muy explícitas. Una historia de usuario es esa comunicación que tenemos con nuestro cliente y que nos va a permitir definir qué es lo que realmente él necesita de nuestro software a desarrollar. ¿Por qué se trabaja bajo historias de usuario? Porque recordemos que en este caso historias de usuario son fundamentales en la metodología Scrum. Y Scrum me indica que nosotros, uno de sus roles principales es el Product Owner. Y ese Product Owner es ese, como ese intérprete, esa persona que se me encarga de tener ese contacto directo con el cliente para poder establecer cuáles van a ser esas características. Cuando hablamos de ese contacto directo es tratar de entender lo que el cliente quiere y traducirlo a estas historias de usuario. Podemos, recuérdense que según nuestras fuentes primarias, nosotros podemos tener clientes que sean muy expertos en la parte técnica o podemos tener también clientes que no tengan ningún tipo de conocimiento y quieran utilizar herramientas tecnológicas en sus empresas y de igual forma nosotros debemos satisfacer a ambos clientes sin deportar en este caso su conocimiento técnico. ¿Quién se va a encargar de esa parte y esa interacción? El Product Owner, hablando de una metodología Scrum. Entonces, ¿qué quiere decir estas historias de usuario? Esas historias de usuarios van a ser una estrategia que se emplea mucho en estas metodologías para tratar de entender qué es lo que quiere el usuario y cómo podría plantearse a nivel de programación. ¿Qué tenemos en este momento entonces? Fíjense.
Mi historia de usuario, existen diferentes plantillas para en este caso hacer esas anotaciones. Todo va a depender del nivel de detalle o de tecnicismo que querramos nosotros implementar en nuestro backlog cuando vayamos a definir las tareas. Pero básicamente lo que debe tener una historia de usuario es esta plantilla que les compartimos en el grupo para manejarla. Vamos a tomar, a diferencia de la que manejamos de la plantilla para documentación de casos de uso, recordemos que cuando yo documento un caso de uso, esto es que estoy documentando una acción que ya tengo definida que va a ejecutar un actor o un cliente. En este momento yo no tengo absolutamente nada definido y lo que tengo es a mi usuario o a mi persona o a mi cliente que necesita de un desarrollo y yo voy a empezar a capturar todas esas necesidades que él me está manifestando. Y las voy a plasmar ahora, las voy a modelar e interpretar y colocarlas dentro de esta plantilla. Entonces, ¿qué es lo primero que definimos cuando trabajamos? ¿Quiénes son nuestros usuarios, nuestros clientes? Porque recordemos que la parte de los interesados o stakeholders no son solamente los clientes. Puede ser alguna persona que en algún momento vaya a necesitar una información y que no esté directamente trabajando con la aplicación. Entonces, todos aquellos que estén necesitados o que nuestra herramienta les vaya a brindar alguna información, vamos a tener que manejarlo como una historia de usuario. En este caso podemos implementar alguna de las que trabajamos la vez pasada. Esas serían, vamos a tomar del ejemplo. Aquí, Félix, buenas tardes. Acuérdense que descargamos unas plantillas de casos de uso para ver. Esta es la documentación. Permítanme, yo me envío el ejemplo que hicimos y tomemos un ejemplo de eso para tratar de interpretarlo como un caso de uso. Plantillas de historia, plantillas de ejemplo. Vamos a ablandarnos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a llenar un formato de, de historia de usuario detalladamente paso a paso para que reforcemos un poquito ese conocimiento que tenemos con respecto a esta documentación, a este producto, y de esa manera entonces comparamos la que ya hemos presentado y verificamos si la tenemos de la forma correcta, bien redactada, y trabajándola con los criterios mínimos que le permitan a las personas que van a trabajar con el desarrollo definir si pueden entender lo que mi usuario necesita en este momento. A ver, permítanme que yo le envíe el correo, pero no lo visualizo aquí. Ok, ya la tenemos aquí. Entonces aquí está la plantilla de ejemplo. Vamos a descargarnos esta plantilla y vamos a tratar de hacerle una historia de usuario a uno de estos ejemplos que ya tenemos hechos como casos de uso. ¿Cuál es la diferencia de las plantillas de usuario a las plantillas de historia? La forma como la vayamos a redactar. ¿Por qué? Porque se habla que mi historia de usuario debe ser tan sencilla posible que cualquier persona pueda interpretarla. Yo puedo identificar que tal vez en estas plantillas de casos de uso debería tener alguna habilidad para poder tratar de entender al menos el formato, porque se puede presentar que a nivel visual me pueda generar una confusión. Cuando yo hablo de historias, iniciemos aquí, cuando yo hablo de historia de usuario, vamos a permitirme compartir aquí esta pantalla a las dos para poder mostrar la imagen que vamos a tomar como ejemplo. Aquí. Por ejemplo, tenemos esta imagen que tengo aquí.
Yo me voy a ubicar en este caso como tengo un crítico de comidas y un chef. Listo. Entonces el chef tiene 4 acciones que va a realizar en este proceso que se llama un restaurante y tengo un chef que también va a preparar la comida. ¿Qué es lo que pretende mi historia de usuario? Mi historia de usuario va a conversar con el crítico y el crítico va a tratar en este momento de decir qué es lo que quiere que el sistema le permita realizar. Si yo me ubico en mi sistema es mi restaurante. ¿Qué es lo que quiere que trabaje? Entonces nos vamos a la historia de usuario y empecemos a llenar esta historia de usuario. Se supone que las bibliotecas tienen que ser sitios en silencio, pero a esta biblioteca de aquí como que la gente se le olvida. Bueno, chicos, continuamos. No vamos a ver. Lo que necesito es que me confirmen, por favor. Me devuelvo otra vez aquí. Si me están escuchando bien. Félix y Roger, ¿se escucha bien lo que yo estoy diciendo? Y disculpen que les pregunte tanto. Ok, Roger, gracias por responderme. Sí, Félix, entonces continuamos. Yo lo tengo aquí muy cerquita a la boca para evitar el mayor ruido posible. Entonces, ¿qué quiero de mi historia de usuario? Yo en este momento identifico las historias de usuario. Vamos a iniciarla, le doy un número y el rol va a ser a esos actores con los cuales yo voy a, esos interesados en mi sistema. En este caso yo voy a trabajar como un crítico. Vamos a hacer 2 ejemplos. Así como hicimos el de la plantilla, vamos a tomar eso y lo vamos a desarrollar. Peguémoslo aquí. Podemos robarnos este muñequito y lo podemos pegar aquí en la parte superior para tratar de darle como un ejemplo. A ver, permítame que me deje copiarlo. Listo. Entonces, asumamos que con este caso de uso que tengo aquí, yo voy a trabajar mi historia de usuario. Entonces, como crítico, ¿qué quiero yo? Vamos a ponerlo un poco más pequeño para ver si me deja montar la historia bien. Okay. Como crítico de comidas, que en este momento es uno de mis interesados en el proyecto, ¿qué querría yo hacer en el sistema en este momento? Bueno, como un crítico de comida, yo quiero que el restaurante me permita. ¿Qué hace un crítico en un restaurante? Bueno, sabemos que son esas 3 acciones que yo identifiqué allí. Bueno, entonces como crítico, yo me pongo en el lugar del crítico y empiezo a, a tratar de deducir qué es lo que quiero hacer en el restaurante. Entonces yo quiero que me permitan seleccionar la comida que yo escoja. Ah, bueno, mira, como crítico de comida, yo quiero que el restaurante me permita seleccionar. Primero debo seleccionar la comida. Ah, pero yo quiero que me permita seleccionar la comida para yo poder escoger la que deseo, no la que ellos quieran mostrarme, sino la que yo quiera probar. Entonces, si ellos me permitieran seleccionar la comida, ¿cuál sería el resultado de eso? Tendría la selección adecuada por el crítico. A ver, vamos a ponerlo así, la selección adecuada, la selección escogida. Vamos a ponerle aquí mejor escogida. Ponémosle aquí, a ver, ¿cuál sería el resultado? Sería la comida escogida por el crítico. Listo. Ese sería mi resultado. Eso viéndolo desde la parte de la historia. Ese es el nombre que tendría la historia. Cuando yo vengo a mi criterio de aceptación es cómo sería realmente las posibles eventos o cómo sería el posible escenario que ocurre cuando el cliente quiere hacer esa selección. Entonces, puede haber uno simplemente porque la descripción o el momento del escenario es súper sencillo, o puede ser que ese escenario pueda tener uno a favor y uno en contra. Y yo tengo que determinar de cuál de esos 2 elementos o esos 2 posibles escenarios son los que le van a dar satisfacción al cliente. Bueno, pongamos el primero de los casos. El primero de los casos es que me muestren un menú. Que me muestre un menú de comida, por darles un ejemplo. Yo en un restaurante, yo podría que para seleccionar la comida, él me va a mostrar un menú. ¿Qué otra cosa y de qué otra forma yo puedo escoger la comida en un restaurante?
Que el mesero me diga los platos del día. Ajá. Que el mesero nos diga los platos. ¿De qué otra forma yo podría enterarme de cuál es el menú que existe o cuáles son las comidas que me está mostrando un restaurante al cual yo voy a llegar a una crítica? Puede ser que haya alguna cartelera informándonos así tipo McDonald's en la parte superior visible de cuáles son las comidas. Puede ser otro posible escenario de cómo puede un crítico seleccionar. Entonces, coloquémoslo aquí, podría ser el mesero nos da los platos, que muestre el menú de comida o ver las carteleras ofrecidas. Las carteleras publicadas, vamos a decirle así, publicadas. Ajá. Tengo 3 criterios de aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Que si él quiere seleccionar la comida, yo puedo tener 3 formas de mostrarle la comida para que él escoja. ¿Cuál sería el contexto? Bueno, mi contexto sería cómo está, cómo puede ser. Bueno, mi contexto sería tablas, pueden ser menúes escritos o menúes impresos, coloquémoslo aquí. Menúes impresos en tablas, puede ser en tablas manipulables por el cliente. Pongámoslo así, manipulables. Listo. Menú impreso en tablas manipulables. Ese es el menú de comida. Listo. Para que el mesero nos diga los platos, ¿qué contexto tengo? Bueno, entonces aquí colocamos el mesero, informa. Ajá, que el mesero de forma oral nos dicta los platos del día. Ese es el otro contexto que habíamos visualizado allí. Y también podemos tener, vamos a ir cogiendo un poquito de esta parte para que me deje más espacio en las columnas que realmente lo necesitan, de manera de que podamos no dejarla tan extensa la tabla. Y cogemos este criterio de aceptación, que yo creo que lo toma un poquito más así. Perfecto. Mi contexto también lo puedo así encoger. ¿Y cuál será ver las carteleras del día? Entonces, el contexto sería que tengo cartelera, ajá, las carteleras con los están. Esta podría ser la otra posible forma, que las carteleras que yo tengo distribuidas en diferentes partes del local, entonces ya las puedo, en ese caso, las personas entran y simplemente visualizan las diferentes comidas que desea seleccionar. Entonces, ¿qué otra cosa puedo? Ahora viene el evento. El evento es cómo la persona va a hacer esa selección. Entonces, bueno, el cliente puede pedir la comida. Pero resulta que este menú es pedir la comida ¿a quién? Al mesero. El siguiente evento también igual forma, aunque el mesero me lo dicta, es al mismo que yo le voy a pedir la comida. Y mi tercer evento también es igual, ¿a quién le voy a pedir yo la comida? Al mesero. Entonces, ¿cuál es el comportamiento esperado? Mi comportamiento esperado sería ese criterio que me va a permitir que la persona quede satisfecha con lo que tenemos allí. ¿Cuál sería? Mira, la persona pidió la comida, se supone que mi resultado esperado o el comportamiento esperado debe ser que el mesero traiga la comida. Entonces, el mesero trae la comida. ¿Puede ser el mismo resultado para los diferentes escenarios? Sí. En este caso, y planteándolo desde este punto de vista, si yo le pido la comida al mesero, ya sea de forma oral
o ya sea que él me lo dicte, o ya sea que yo lo visualizo en la parte que está colgado en la cartelera, el mesero me va a traer la comida. Y de esta forma es que nosotros vamos a manipular, o en este caso a describir, mi historia de usuario. Vámonos listo. Mi historia de usuario está descrita de esta manera. ¿Qué va a permitirle en este caso? Fíjense que lo que estamos haciendo es un análisis de un caso cualquiera. Fíjense que aquí no tenemos nada de tecnología, simplemente estamos analizando el contexto y implementando lo que representa este análisis de una historia de usuario, donde identificamos qué nos permite identificar una historia de usuario, las personas involucradas y lo que necesitan, lo que espera de, a ver, seleccionar, listo, y lo que esperan de ese contexto que nosotros estamos analizando. Y de igual forma tenemos descrita cómo él va a interactuar o cuáles van a ser esas posibles situaciones o eventos que le van a permitir, en este caso, a través de esa situación, poder estar satisfecho. ¿Cuál era lo que en este caso quería la persona? Escoger una comida. Pero fíjense que nosotros colocamos, en este caso coloqué el pedir la comida al mesero. En este caso no, el mesero no trae la comida porque ese no es el resultado, me doy cuenta que no es el resultado esperado, deben ser exactamente iguales, porque si no estoy describiendo otro proceso que no es el que corresponda. Si simplemente era para seleccionar la comida, entonces ¿cuál sería mi resultado? El mesero, entonces el mesero, en este caso no trae, el mesero anota o toma el pedido. El mesero anota y toma el pedido. De la comida. Entonces, en este momento, con esta, ahora sí, yo estoy dándole satisfacción a esa necesidad de ese cliente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el resultado esperado es la comida escogida y el resultado que yo obtengo cuando trabajo con los diferentes criterios, en este caso los 3 tipos de eventos, es exactamente el mismo. Yo ya tengo una comida escogida y en cualquiera de los 3 posibles escenarios se satisface lo que se pretende. Fíjense que aquí aplicamos, vuelvo y les repito, un análisis de un contexto que no tiene absolutamente nada que ver con tecnología. Y eso nos permite hacer esa práctica de ir adquiriendo habilidades de análisis, de comprensión, para poder llevarlo, en este caso, a esta plantilla con la que estamos trabajando. Entonces ya vamos a copiarnos el otro ejemplo y vamos a hacerlo con este que sí tiene algo que ver con algún elemento tecnológico y vamos a trabajarle una historia de usuario para trabajarlo con 2 diferentes escenarios y podamos interpretar entonces un poquito, mucho mejor cómo trabaja la plantilla de historia de usuario. Permítanme aquí, yo tomo mi segundo caso. Aquí tengo. En este caso tenemos el diagrama de casos de uso del manejo de un cajero automático. Ya habíamos trabajado con esta imagen que tengo aquí. Vamos a ponerle un poquito más de eso. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso tengo un cliente y tengo un banco. Vamos a trabajarlo del lado del cliente. El cliente, ¿qué es lo que desea hacer? El cliente cuando llega a un cajero lo que quiere es estas diferentes opciones que nosotros podemos visualizar allí. Puede hacer una consulta, puede hacer un retiro, puede hacer un depósito, porque ya los cajeros me permiten esa funcionalidad. O puede en este caso hacer operaciones adicionales, como que son las operaciones que se realizan con los movimientos de activación y desbloqueo de una tarjeta. En la tarjeta, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar una de esas, como ya trabajamos con la parte de los retiros en la documentación, vamos a hacer el depósito. Vamos a tomar un caso diferente. La característica de funcionalidad, entonces sería, el cliente quiere realizar el depósito. Vamos a colocar con plata. ¿Cuál es el resultado esperado? Entonces,
sería cuando si el cliente, él realizó la operación, entonces quedaría la plata depositada en su cuenta. ¿Cuáles son los posibles escenarios cuando un cliente viene a hacer un depósito con efectivo? Entonces no coloquemos plata, llamémoslo en el término que corresponde. Fíjense que hemos corregido, en este caso he corregido varias veces porque cuando uno termina de hacer una redacción y lee, se da cuenta que a veces hay como errores de comprensión o en esa misma de sincronización y concordancia de las palabras, podemos corregir. Entonces corregir no significa que está mal, sino que puedo mejorar lo presente. Entonces realizar depósito con efectivo, entonces queda efectivo depositado en su cuenta. Vamos a poner, ¿por qué efectivo? Bueno, porque yo puedo hacer depósito tanto con efectivo como puedo hacer un depósito digital. Entonces sería una transferencia o una transferencia bancaria y lo deposito a una cuenta. Entonces ahora vamos a analizar cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar cuando una persona quiere ir a llevar plata a través de un cajero. ¿Cuál es el primer escenario? El primer escenario es que el cajero reciba plata. El cajero tiene dispensador. El cajero tiene dispensador de dinero. El cajero tiene el dispensador de dinero. ¿Qué otra posible situación se puede presentar cuando yo quiera ir a realizar mi depósito? El cajero lo tiene allí. ¿Qué otra parte? Mira, yo puedo hacer un depósito con QR, con alguna otra aplicación a nivel telefónico. Puede ser. No, pero es que en este caso yo me limité solamente a realizar el depósito con efectivo. Entonces los otros posibles escenarios de emplear elementos digitales no los puedo describir aquí en este criterio de aceptación porque yo fui más específica en cuanto al proceso que estoy realizando. ¿Qué me va a permitir eso? Bueno, yo puedo quitar el elemento efectivo y puedo colocar los posibles escenarios con los cuales yo puedo trabajar este depósito. Entonces yo coloco aquí efectivo, no, sino depósito realizado. Vamos a depósito. Vamos a trabajarlo con el posible de todos los gastos. Depósito realizado en su cuenta. Perfecto. Fíjense aquí. El cajero tiene dispensador para dinero en efectivo. Yo puedo hacer un depósito con QR tal vez. Bueno, puedo hacer un pago si lo puedo realizar. Puedo hacer una transferencia de dinero también. Así yo puedo hacer un depósito. Entonces, ¿qué criterio de aceptación? O sea, ¿qué otro evento puede ocurrir? Transferencia monetaria. Una transferencia digital, veámoslo así. Entonces, ¿qué tengo en este momento? Fíjense, puedo hacer dinero efectivo, transferencia digital, son los posibles. Vamos a trabajar con estos dos contextos con los cuales yo podría trabajar en este. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Fíjense, vamos a trabajar con las tablas y recordemos que nosotros tenemos unos elementos de diseño que me permiten aquí, me paro aquí. A ver. Bueno, este elemento de diseño aquí no lo veo. No lo veo como lo teníamos visualizado. Tendría que ya de forma manual simplemente borrar este que tengo aquí y dejar todos los otros. Entonces ya tengo este elemento que lo puedo bajar. No, porque borro el borde más no borro dejémoslo de esta manera así, porque entonces ya nos vamos a complicar más. Entonces seguimos aquí en nuestro enunciado.
El cliente quiere realizar un depósito. El resultado que espera es que la plata le aparezca registrada en su cuenta. Entonces, ¿cuáles son los posibles criterios de aceptación? O sea, esos eventos con los cuales él puede hacer esa operación. Puede tener dinero efectivo, puede hacer una transferencia digital. En cualquiera de los dos casos es válido. ¿Cuál sería el contexto? Explicar de cómo él va a realizar ese proceso. Entonces, en ese caso, el cliente ingresa el efectivo ¿Cuál sería el posible evento para que se haga efectivo este depósito? Entonces, sería ingresar los datos correctos, ingresar los datos de la clave, porque en realidad ya tú al insertar tu tarjeta, obviamente ya tienes allí disponible hacia dónde va el destino, los datos de la clave, o si tú tienes dos cuentas, de la cuenta, en este caso si es posible, si lo estás solicitando, ingresar los datos de la clave y de la cuenta. Eso es lo que hace efectivo que se haga el proceso. ¿Cuál es el resultado que espero? Entonces, recibir comprobante bancario de la transacción. Entonces, ¿qué tengo en este momento? Ya yo recibí, cuando hice el cajero tiene un dispensador para dinero en efectivo, el cliente ingresa el efectivo, a ver, el cliente ingresa primero la tarjeta del cajero, dejémoslo tarjeta porque puede ser de débito o puede ser de crédito, ingresa la tarjeta al cajero y el efectivo, listo. Ingresamos los datos de la clave, de la cuenta para generar la transacción y de igual forma entonces tenemos un comprobante de transacción. ¿Qué pasa cuando hacemos una transferencia digital? Cuando yo tengo una transferencia digital, en este caso, ¿cuál sería mi contexto? Entonces mi contexto deberíamos emplear los medios digitales, ya sean transferencias, ya sea Bancolombia a la mano, lo que sea, que estamos empleando para realizar el depósito. El evento, igualmente, debo ingresar los datos a los cuales se va a realizar el depósito y así sea digital o sea en efectivo, nosotros vamos a tener siempre ese comprobante que nos va a indicar que la operación ha sido efectiva, que el depósito fue exitoso. Entonces, fíjense que ya, y dependiendo, en este caso, la necesidad del detalle que ustedes vayan a manejar para las diferentes explicaciones, podemos trabajar otras columnas adicionales o no, dependiendo de cada una de las operaciones que estemos manejando. Esto con respecto a la parte de las historias de usuario. Entonces, guardo esto para compartírselas ahorita en el grupo. Vamos a guardarla como ejemplo. Listo. Entonces ya tengo la plantilla de ejemplo que se las voy a enviar allí. Minimizo esta parte y entonces les escucho. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a esta parte? Sí, recuérdense que es importante que las historias de usuario deben representar a todos los usuarios. Obviamente que nosotros describimos primero en nuestro estudio, escribimos todas las cosas que quiere hacer primero, ¿quién? El señor crítico de las comidas. Fíjense que estos tres partes, aunque yo quería era eliminar esta, no veo aquí la parte de la disposición, no. Y aquí tengo el borrador listo. Este era el que estaba buscando.
Porque yo quiero que como estas tres representan, así, estas tres me representan esta misma, seleccionar la comida, entonces yo lo hago de esta manera. Pero obviamente yo también del señor crítico de las comidas, yo tengo que hacerle las otras acciones que el crítico quiere. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el crítico también quiere pagar la comida. ¿Cómo quiere pagar el crítico la comida? Entonces, vamos a insertar una fila por debajo, aquí. A ver, esa se está insertando por encima, yo la quiero es por debajo. Aquí, listo. En este caso, por ejemplo, sigue siendo el mismo crítico de la comida, pero ya no sería el 1, sino que sería el 2, como me están mencionando allí. ¿Y cuál sería mi 2? Bueno, mira, yo el crítico, aparte de probar, de seleccionar la comida, también quiere probar la comida. Bueno, obviamente que yo no considero que eso sea un elemento que pueda trabajarlo como un historia de usuario, porque yo creo que él asume aquí directamente pero mira, pero yo quiero hacer la historia de usuario. ¿Por qué? Porque la información que el crítico me genera cuando prueba la comida es información que va a estar dentro del sistema. Entonces es importante que yo lo describa. No quiere decir que cada caso de uso, ojo aquí, que cada caso de uso vaya a representar para mí una historia de usuario. No, esto lo estoy tomando como un ejemplo para tener un escenario o un contexto que analizar. Ustedes pueden tener, por ejemplo, de la historia de probar la comida, ya yo quiero aquí ahora que el crítico no solo la seleccione, sino que también la pruebe. Probar comida y dar respuesta. A ver. Algo así. ¿Para qué yo pruebo la comida? En este caso, un crítico de la comida. Un crítico la prueba para generar un comentario, es decir, darle un nivel de categoría según lo que le esté evaluando. Entonces, mira, yo puedo que, en este caso, yo como crítico de comida, entonces yo sigo siendo el mismo rol. Y entonces hago las otras actividades que el crítico de comida debería hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo como crítico de comida, yo quiero probar la comida y generar una crítica. ¿Cuál sería mi resultado esperado? Una crítica de nivel, le llamamos esas críticas que se le dan a los restaurantes. Nivel de crítica, pongámoslo así, nivel de crítica. Voy a tener un nivel de crítica. Según la comida que yo probé, puede ser 3 estrellas, 2 estrellas. Vamos a colocar aquí asignar estrella. Si va a tener o no va a tener una estrella. Asignar estrella. Que es lo que hacen los críticos según el nivel de la comida. Listo. Entonces, igualmente, así como se trabajó con la parte de la selección de la comida, yo puedo colocar cuáles son los posibles escenarios cuando el crítico pruebe la comida o cuando no la comida esté o cuando no esté, cuáles son esos eventos que van a generar que haya una satisfacción o no, porque recuerden que en este caso pueden ser positivas todos los resultados, pero puede darse un resultado que no sea el adecuado. Al menos aquí en esta parte de probar la comida puede haber un resultado que sea que él no quede satisfecho con la comida servida. ¿Y cuál sería el comportamiento esperado? Que la persona no tenga una estrella, simplemente no consiguió ninguna estrella. Entonces no podemos colocar aquí asignarla porque puede ser el caso que la persona no tenga una estrella porque no quedó satisfecho el crítico. Entonces podamos aquí, coloquémosle aquí una crítica. Crítica de comida. Listo. ¿Por qué? Porque si yo coloco asignar estrella, puede hacer el caso que, como mencioné, el cliente no esté satisfecho, el crítico no le parezca que el restaurante sea lo suficientemente de categoría para asignarle una estrella, entonces simplemente no la va a tener. Y eso yo lo tengo que validar aquí en esta parte de criterio de aceptación, porque que a la persona no le asignen una estrella también puede ser un criterio. Y yo tengo que tomar esa información porque la voy a considerar, en este caso, cuando lo trabaje allí. Esto lo hizo el crítico comida. Pero entonces resulta que yo voy en la historia de usuario 5 y ahora ya no, ya hice todas las que
las posibles acciones que pueda generar el crítico y ahora tengo que hacer la historia de usuario del chef. ¿Qué es lo que hace el chef? El chef prepara la comida. Entonces, mira, yo lo coloco aquí. ¿Cuál es la característica que es lo que hace el chef? Bueno, el chef prepara la comida. Yo como chef deseo preparar la comida. Bueno, como yo como chef deseo cocinar. Y estamos hablando así, yo como tal, incluyéndome en el rol de la persona que la cual deseo en este caso interpretar su historia de usuario, me coloco en su plan. Entonces yo como crítica de comida quiero seleccionar la comida. Entonces yo quiero seleccionar la comida. Yo como crítico de comida quiero probar la comida. Ay, yo como crítico de comida quiero probar la comida y generar una crítica. Listo. Entonces, de igual forma, todos los usuarios o todas las personas involucradas, vuelvo y repito, el diagrama de casos de uso lo utilizamos como un modelo. No es que yo le vaya a hacer la historia de usuario al caso de uso, no, el caso de uso es un tipo de diagrama que me permite modelar las acciones que los usuarios vayan a realizar dentro del sistema que estamos analizando. Pero de igual forma, mi historia de usuario es esa interacción que yo voy a tener con ese cliente y voy a interpretar todo lo que él quiere. Por más sencillo que sea, no, mira, el usuario quiere que, que el papel que se le imprima sea de color azul. Bueno, entonces aquí yo como usuario deseo que mi comprobante sea del color azul. Entonces, todas esas características, esas necesidades, esos detalles que se van a manejar en la herramienta es lo que se trabaja aquí a nivel de historia de usuario. Fíjense que ya historia de usuario empezamos a trabajarla más que toda la parte del propuesto como una herramienta de documentación. El usuario quiere, el cliente quiere que aparezca el logotipo en la parte superior izquierda, no en la derecha. Bueno, entonces eso pasa a ser una característica que quiere el cliente que está en la herramienta. Que el logotipo aparezca en la parte superior izquierda. Entonces lo colocamos allí. Otra característica que mi cliente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una lista o una tabla de todas las necesidades manifestadas por el cliente, por los interesados. Y según su rol, nosotros cuando estemos en la parte de la estimación es sentarnos con nuestro grupo de trabajo y decir, mira, aquí están estos detalles. Tenemos color, tenemos detalle de presentación, tenemos detalle de almacenamiento de datos. Entonces empiezan, según su experiencia, a clasificar cada una de esas características o de esas funcionalidades que el cliente determinó en diferentes roles. Si esto es para el área de diseño, si depende para, recordemos las diferentes roles que manejan las metodologías, si este es para el área solamente de pruebas, si esta le corresponde al otro tipo de área. ¿Por qué? Porque ya es como mucho más explícito hacerlo en función de las necesidades definidas por el cliente. ¿Por qué trabajamos con historias de usuarios? Des en cuenta que manejamos en una de las evidencias un instrumento de evaluación. Ya ese instrumento de evaluación debimos hacerle un análisis, debimos hacer una síntesis, debimos trabajar con algunos, dependiendo la forma como se establecieron esas preguntas, una estadística descriptiva para determinar promedio, medida de tendencia central, que eso es lo que nos iba a permitir un porcentaje, una graficación, era identificar esas necesidades, pero de la implementación de la herramienta. Más no, todavía ellos están muy claros en cuáles serían esos detalles que debería tener la aplicación. Mis historias de usuario sí me permiten mucho más que eso, porque tal vez en una funcionalidad yo pueda describir diferentes criterios de aceptación. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, yo pudiese tener aquí, como cliente, yo quiero una ventanita de inicio. Yo coloco aquí, característica o funcionalidad, ventana de inicio de sesión o un login. Mi resultado esperado sería el diseño como lo desea el cliente. Pero entonces, ¿cuáles serían mis criterios de aceptación? Bueno, mis criterios de aceptación con esa ventanita de logón que quiere el cliente, él quiere que la ventanita tenga los bordes redondos, que no sean bordes de esquinas cuadradas, sino que sean bordes redondos. Él quiere que en la parte superior que aparezca en esa página esté todo el encabezado de la empresa, pero que el login aparezca en el centro de un fondo de color verde claro, porque ese es el color institucional. Entonces, todos esos criterios se van colocando aquí de forma ordenada. Bordes redondos,
encabezado en la parte superior con logo de la empresa, el fondo detrás del login lo quiere verde claro, que en la parte inferior yo quiero que también me aparezca quién lo hizo o el año en que se puede publicar. Entonces un COPRIC, listo, derechos reservados, y colocamos el COPRIC en la parte inferior. Todos esos son criterios de aceptación que se van colocando en esta historia de usuario. Y es que lo que va a permitir que las personas que se vayan a encargar de desarrollo, en este caso ustedes, tengan más detalle de las cosas que se quieren. Y fíjense que van a estar descritas en la forma como lo expresa el cliente, que a veces es mucho más comprensible cuando estamos en la parte de las presentaciones de informes, requerimiento de usuario. Por eso se colocó en ese SRS que al final se adicionara esas historias de usuario que nosotros podemos ir describiendo de cada una de las necesidades del cliente. Entonces, ok. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a la parte de las historias de usuario, muchachos? Bueno, entonces les invito a que revisen esa historia de usuario que ustedes tienen desarrollada, porque recuérdense que todos esos productos y esos documentos es lo que a ustedes les va a quedar allí. Entonces revisen esa historia de usuario, a ver si lo hicieron, si van bien, certifiquen ustedes mismos que ya están en la capacidad de identificar qué detallitos tenemos en esas historias de usuario que manejamos del informe de requerimiento de usuario. Y recuérdense que ahora en la parte del prototipado, también como validación de requisitos, nos dice que podríamos tomar 4 de esas historias de usuario y diseñarlas. Entonces fíjense que esas historias de usuario, al menos en el ejemplo anterior que les di del login de inicio, si yo la tomé, el login de inicio, yo voy a tener e identificar que si tengo esta historia de usuario con estas características de criterios de aceptación, yo voy a ver el prototipo y mirar, no, si la persona hizo el encabezado con el logo de la empresa, lo hizo con un fondo verde claro porque lo está diciendo el usuario que lo quiere ver así, no tiene las puntas cuadradas sino redonditas. Entonces uno se va dando cuenta que ya nosotros nos estamos como compenetrando, como internalizando realmente ese diseño de lo que vamos a mostrar y de lo que vamos a programar basado en estas documentaciones que debemos entregar. Entonces es importante esa parte allí. Si no hay ni dudas y preguntas con esto, chicos, entonces quiero avanzar un poquito en la siguiente evidencia que vamos a entregar, revisando. Recuérdense que tenemos recordando nuevamente de dónde tomamos esta parte. A ver, la tengo aquí. Recuérdense que en los anuncios tenemos un aviso que siempre lo publico semanalmente, que es la parte de contenido. Cuando yo hago clic aquí a contenido, nos va a desplegar las matrices de resumen de evidencias por competencia. La competencia la describimos aquí en la parte superior y establecer los requisitos de la solución de acuerdo a los estándares del procedimiento técnico. Cada una de ellas, aquí están las evidencias con las cuales vamos a trabajar. Ya nosotros debemos, en este caso, de haber terminado, fíjense, hasta el 13, fecha tope de entrega, para la parte de lo que es la identificación de la metodología del proyecto. Y dimos una introducción de lo que correspondía a la parte del mapa conceptual de servicios y software de Internet. Entonces, recordamos, antes de terminar en este pequeño tiempo que nos queda aquí, qué es lo que me pide esta evidencia. En sesiones anteriores mostramos una herramienta que se llama Coglit para trabajar con la parte de los mapas conceptuales. Entonces, fíjense, ¿qué me pide a mí esta evidencia? Nos vamos a nuestra guía de aprendizaje y la tomo de aquí. Ahora estamos trabajando con nuestra evidencia. Aquí está. Ya estamos en evidencia 2, 093 en metodología. Y llegamos a las TIC. Fíjense que aquí nos está hablando que tenemos un tiempo corto de 12 horas para trabajar con esta evidencia. Entonces podemos ir trabajando lo que es esta parte de conceptualización. Entonces, ¿qué me pide esta evidencia en esta nueva actividad de aprendizaje? Vamos a realizar un mapa conceptual donde debemos mencionar los tipos de software.
y servicios de Internet, utilizando figuras, imágenes, frases y cortas. O sea, la idea es que el mapa conceptual no sea solo texto, sino que podemos incorporar ciertos elementos en cuanto a la parte visual, ciertos elementos gráficos que tenemos allí. Aquí sí tenemos un límite en cuanto a la presentación de este mapa. El mapa nos está pidiendo que sea una hoja, entonces vamos a tratar de que en este caso la distribución, la orientación de la hoja sea, en este caso, horizontal para que podamos tener la mayor capacidad de, en este caso, de insertar las imágenes y textos que tengamos allí. De igual forma, esta evidencia tiene un instrumento de evaluación y una guía de apoyo para el desarrollo de los mapas conceptuales. Aquí, recuérdense que tenemos que apoyarnos es en el material de formación que corresponde a lo que es la tecnología TICS. Si recordamos en nuestro contenido del curso sobre qué se basa este material de formación, lo tenemos aquí y es la tecnología y desarrollo de software. Entonces aquí lo tenemos, aquí están los diferentes elementos que forman parte de esta guía. Software, y entonces, y en sesiones pasadas, pues luego les invito a leer el material que tenemos disponible en plataforma para que entonces ustedes identifiquen los diferentes tipos de software que tenemos. Cuando hablamos software de sistema, importante, son aquellos que me van a permitir controlar los dispositivos. Eso es un software de sistema, ya sean dispositivos de cómputo, ya sean dispositivos móviles, ya sean dispositivos tecnológicos, porque recordemos que también tenemos televisores, proyectores, otro tipo de dispositivo de tecnología que necesita una forma de controlarse. Y todos aquellos donde ya nosotros los programamos a través de diferentes botones o a través de diferentes opciones, necesitan un software de sistema. Ese software de sistema obviamente que ya está integrado con todas las funcionalidades que van a desarrollar o manejar estos dispositivos y a su vez ellos nos van a permitir manejarlos, manipularlos y programarlos según la forma a los cuales están ellos diseñados. Cuando hablamos de software de aplicación, son aquellos programas que nos van a permitir usar los equipos de cómputo, pero para una necesidad específica. ¿Qué quiere decir ello? Un software de aplicación son aquellos que se trabajan para aquellos usuarios finales que no generan ningún tipo de conocimiento técnico ni sofisticado y es lo que llamamos lo que manejan los usuarios finales. Un software de aplicación son software específicos, son programas específicos para hacer alguna actividad. Un procesador de texto, una presentadora de diapositivas, lo que nosotros vemos y que instalamos en nuestras computadoras, un antivirus, el que me permite descargar la música. Esos son software de aplicación, porque ellos no manejan el equipo, ellos simplemente emplean los equipos que ya están funcionando y se instalan en ellos para poder brindarnos esa funcionalidad a la cual ellos fueron, en este caso, diseñados. Más que todo el área también industrial, área empresarial, todo aquello que me permite emplear y desarrollar alguna actividad a través de ellos, eso pasan a ser software de aplicación. Y también, entonces, dentro de esa clasificación de los software tenemos los de programación. Cuando hablamos de programación, estamos hablando ya de emplear diferentes lenguajes de programación. Cuando yo hablo de un software de programación es algo que está diseñado a la medida. Es algo que como su nombre lo indica, se programa, se maneja y se diseña de manera que se pueda trabajar con los diferentes dispositivos que están trabajando. ¿Qué quiere decir ello? Que todo lo que la gente programa puede ser una aplicación. Dependiendo de quién lo maneje, sí, podemos tener software de programación que diseñados para usuarios finales que al final pasan a ser un software de aplicación.
Pero el software de programación es aquel que me va a permitir hacer la aplicación o el programa de aplicación como tal. Y para ello sí necesito tener conocimiento sobre cuáles son aquellos símbolos y signos y en este caso lógica de programación para poder diseñar estos diferentes software. Esto es lo que ustedes van a desarrollar en la formación con la que estamos trabajando. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Revisar mi guía de aprendizaje donde tenemos las características que van a manejar el material, en este caso la evidencia, y recordamos que también, cerramos aquí, nosotros tenemos un instrumento de evaluación, entonces nos trasladamos hacia el instrumento de evaluación que nos corresponde y vemos allí cuáles son esos criterios que se van a tomar en cuenta para corregir eso. Aquí está el material de apoyo y aquí tengo, en este momento tengo aquí cuáles serían esas características que se van a evaluar de esa evidencia que yo estoy entregando. Entonces, ¿cuáles serían esas características? Aquí las tenemos. A ver, no tenemos aquí otro visor. Tengo problemas con el visor de esto. A ver, vamos a... No me van a creer. A ver. A ver. Vamos a ver si me permite continuar con la cuenta de Google para seguir. No, mire, no me va a dejar visualizarlo. A ver si lo puedo abrir con... No me van a creer esta historia. Lo descargué. Debe estar en descarga. A ver, permítame, yo lo abro con otro visor porque aquí no... Ah, vamos a abrirlo con Mozilla. A ver, acceso rápido. Descargas. Dejemos esto aquí en descargas. Listo, aquí. Vamos a ver si él me deja abrirlo con Mozilla. Listo, aquí lo tenemos abierto. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que ustedes van a tener en cuenta, chicos? Fíjense. Debemos hablar sobre lo que es los tipos de software en el mapa. Debemos explicar los servicios de Internet también. Y tener todas las características que aplica a lo que es la representación tanto de las imágenes en el mapa conceptual. Listo. Pendiente de esa redacción y esa ortografía que ustedes empleen para esas explicaciones y ya con esto ustedes pueden enviar esa evidencia. Esta evidencia es más que todo de conocimiento, entonces aquí no vamos a tardarnos mucho para realizarla. Entonces dejo de presentar aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, corazones? Voy a detener la grabación en este momento.